Muy buenos días a todos, bienvenidos a El Periódico del Pueblo, su noticiario de confianza. Hoy, 28 de noviembre, amanecemos con una serie de noticias que, invitan a reflexionar sobre la situación actual de Guatemala. Así es, hay varios temas que preocupan. Por un lado, mientras muchos guatemaltecos luchan por llegar a fin de mes, la noticia del aumento salarial que se aprobaron los diputados en el Congreso ha causado indignación. Es que la cifra no es poca cosa. Hablamos de 714,000 quetzales anuales, lo que significa un salario mensual de 51,000 quetzales, igualando al de un magistrado de sala. Y esto se aprobó con urgencia nacional 80 y 7 diputados votaron a favor. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿es esta la prioridad en estos momentos? ¿En qué beneficia al pueblo este aumento? La pobreza, la falta de acceso a servicios básicos, la inseguridad, esos son los problemas que deberían estar atendiendo. Claro, y para rematar, se aprobó el presupuesto general 2025 por la suma de 148 mil millones de quetzales, un presupuesto que el Consejo Nacional Empresarial ya ha calificado como deficitario. ¿A dónde irá a parar tanto dinero? Se invertirá en mejorar la vida del pueblo. Deberíamos exigir transparencia en este asunto. Es necesario saber cómo se van a utilizar los recursos del país y si realmente se van a priorizar las necesidades de la población. Y lamentablemente las noticias no mejoran. Un oficial de la PNC falleció en San Andrés de Tizapa en cumplimiento de su deber, una muestra más de la inseguridad que se vive a diario en nuestro país. Una tragedia que nos recuerda el riesgo que enfrentan quienes nos protegen. Y a esto se suma la terrible noticia de 4 niños que murieron ahogados en diferentes partes del país. Casos que nos conmueven y nos deberían hacer pensar en las condiciones de vida de muchas comunidades, en la falta de recursos y de oportunidades. Y por otro lado, las dificultades en el Pacto Colectivo de Educación también generan incertidumbre. La educación, que debería ser la base para el desarrollo de nuestra nación, parece estar en un punto muerto. Es cierto, los maestros merecen condiciones dignas para trabajar y los estudiantes necesitan un sistema educativo de calidad que les permita construir un futuro mejor. Exacto. La falta de avances en este tema solo agrava la situación. Y a nivel regional, la extensión del estado de excepción en Honduras nos recuerda que los problemas de inseguridad y violencia no son exclusivos de Guatemala. Vivimos tiempos difíciles en Centroamérica, pero no todas son malas noticias. La captura de 2 personas en Misco y el decomiso de ilícitos, aunque sea un pequeño paso, nos recuerda que la lucha contra la delincuencia continúa. Y en un plano más positivo, iniciativas como la Biciruta 502 y el tradicional desfile navideño nos demuestran que hay personas trabajando por un futuro mejor, por fomentar la convivencia pacífica y la alegría en medio de la adversidad. Es importante destacar estos esfuerzos y apoyarlos, pero volviendo al tema central, este aumento salarial a los diputados en un contexto de crisis económica y un presupuesto deficitario nos deja muchas dudas. ¿De dónde salen los fondos para estos aumentos? ¿Se están recortando programas sociales? ¿Se está dejando de invertir en educación o en salud? Esas son las preguntas que como ciudadanos responsables debemos hacernos y exigir respuestas claras. No podemos permitir que la situación económica del país se deteriore aún más mientras unos pocos se benefician. Y mientras tanto, la población sigue sufriendo las consecuencias. La inseguridad, la falta de oportunidades, la pobreza, son realidades que no podemos ignorar. Es cierto. Y casos como el del oficial de la PNC fallecido en San Andrés Itzapa nos recuerdan los riesgos que enfrentan quienes nos protegen, un recordatorio doloroso de la violencia que aún nos aqueja. Una violencia que también se manifiesta en otros ámbitos, como la tragedia de los 4 niños ahogados accidentes, que nos conmueven y nos obligan a reflexionar sobre la importancia de la prevención y la seguridad en nuestros hogares y comunidades. Y no podemos olvidar las dificultades en el Pacto Colectivo de Educación. La educación, como bien dijiste, es la base para el desarrollo de cualquier nación. Y es preocupante que las negociaciones no avancen. Los maestros merecen condiciones dignas para realizar su labor y los estudiantes necesitan un sistema educativo de calidad que les permita construir un futuro mejor. Exacto, mientras esto no se resuelva, las consecuencias las pagaremos todos. Y si miramos a nuestros vecinos, la extensión del estado de excepción en Honduras nos muestra que los problemas de inseguridad y violencia no son exclusivos de Guatemala. ¿Qué nos dice esto de la región? Es una señal de alarma. Centroamérica enfrenta grandes desafíos y la cooperación regional es fundamental para combatir problemas como la delincuencia, el narcotráfico y la migración irregular. Lo que sucede en un país inevitablemente afecta a los demás. Y volviendo a Guatemala, hay que reconocer los esfuerzos por combatir la delincuencia, la captura de 2 personas en Misco y el decomiso de ilícitos, aunque sea una pequeña victoria, nos da un poco de esperanza. Claro, es importante reconocer el trabajo de las autoridades, aunque queda mucho por hacer. También es alentador ver iniciativas ciudadanas que buscan un futuro mejor, como la Biciruta 502 es un ejemplo de cómo podemos promover la movilidad sostenible, el deporte y la convivencia ciudadana. Y no olvidemos el tradicional desfile navideño, una actividad que trae alegría a grandes y pequeños en medio de tantas dificultades
Es importante mantener viva la esperanza y el espíritu navideño. Sin duda, estas actividades nos recuerdan que hay espacio para la unión, la solidaridad y la celebración en nuestra sociedad, pero no podemos perder de vista la realidad que nos rodea el aumento salarial a los diputados en un contexto de crisis económica, y un presupuesto deficitario nos debe hacer reflexionar sobre las prioridades de quienes nos gobiernan. Es fundamental que como ciudadanos nos mantengamos informados, que participemos activamente en la construcción de un mejor futuro para Guatemala, que exijamos transparencia y que hagamos oír nuestras voces. Totalmente de acuerdo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos exigir a nuestros representantes que trabajen por el bien común, que prioricen las necesidades del pueblo. Este aumento salarial debe ser un llamado de atención, un recordatorio de que la lucha por una Guatemala más justa y equitativa continúa. Y es que a veces pareciera que quienes nos representan viven una realidad paralela, alejada de las necesidades del pueblo. Este aumento salarial es solo un síntoma de un problema más profundo. Efectivamente, es un reflejo de la desconexión entre la clase política y la ciudadanía, y nos recuerda la importancia de la participación ciudadana, de estar vigilantes, de exigir rendición de cuentas. Tenemos que hacernos oír, ya sea a través de los medios de comunicación de las organizaciones sociales o de la simple conversación en nuestras comunidades. No podemos permitir que la apatía y la resignación se apoderen de nosotros. Claro, la construcción de una Guatemala mejor es responsabilidad de todos. Desde nuestros espacios podemos contribuir a un cambio positivo, ya sea apoyando iniciativas ciudadanas, participando en nuestra comunidad o educando a las nuevas generaciones con valores de solidaridad y justicia. Tenemos que recordar que la información es poder mantenernos informados sobre lo que sucede en nuestro país. Analizar la información de manera crítica y compartirla con otros es fundamental para generar un cambio real. Así es, el conocimiento nos permite tomar mejores decisiones, exigir nuestros derechos y construir un futuro más justo y equitativo para todos. Amigos oyentes, los invitamos a seguir reflexionando sobre estos temas. Manténganse informados, compartan sus opiniones y no se olviden de sintonizar nuestro próximo programa de El Periódico del Pueblo. Hasta entonces, que tengan un buen día. Y recuerden, juntos podemos construir una Guatemala mejor.